Kaixo guztioi, mila esker etortxeagatik. Plazer bat da hemen egotea urte bat gehiago. Lortu dugu, hemen gaude, mila esker gure laguntzaileagatik. Eta ongi etorri Biboia Matasun seigarren jardunaldietara. Ni Meri naiz, histeriokoa, eta, bueno, hasiko gara ja erderaz, Hobeto, nire maila ez da hain altua, arkatu. Decía que bienvenidos a las sextas jornadas de maternidades Vivoyo, que soy Mary, de parte de Histeria, una asociación cultural fundada en 2013 y que especialmente desde el año 18 pues tiene un foco muy definido en torno a la producción de proyectos sobre la comunidad de la disidencia sexogenérica. Bueno, sobre, desde, con y para. En torno a las maternidades Vivoyo estamos generando contenido desde el 2020, concretamente desde que quienes formábamos Histeria en esos momentos contactamos con el deseo de maternidad y nos dimos cuenta de la escasez de información con perspectiva feminista sobre el asunto. Así que dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a crear cosas. Y en este periplo de 6 años, pues hemos editado un libro con varias entrevistas a madres que para nosotras son referentes. Hemos hecho esta jornada por los últimos 6 años. Es una jornada en la que aprovechamos para hablar de los melones que suelen ocupar nuestros esporádicos encuentros durante el año. Eh, y que hoy, bueno, va a ser como un monográfico de Amor Comadre, que ha tenido a bien publicar este libro donde recopila todos los melonazos. Entonces, era como muy pertinente hacer este espacio hoy dedicado o desde la publicación, ¿no? Y este año también, aparte de las jornadas, el libro, los encuentros y tal, estamos haciendo una investigación sobre crianzas no gestantes, de la cual pues hablaremos un poquito más tarde. Todo eso lo podréis encontrar en histeriac.org. Paciencia, la comunicación no es nuestro fuerte, la verdad, pero ahí está todo. Y en el YouTube, pues todas las jornadas anteriores, que, que también, perdonad, que estoy admitiendo a la gente a la vez. Eso. Entonces, eso, lo que os decía, que este año nos hemos fijado en el lanzamiento de Amor Comadre, una publicación en forma de díptico con 2 tomos, Identidades y Parentescos, que ha coordinado Silviana Anclares y editado con Tinta Metienes, y que ya se han recopilado ya todos los temazos recurrentes y otros nuevos que nos dan vueltas. Así que las hemos invitado a crear estas 2 sesiones con las autoras para conversar hoy y mañana. Mañana sobre hijidades y hoy más sobre maternaje LGTBIQ+, la familia, las redes, los deseos, que si nos integramos, que si no, que si adres, sadres, padres, madres, en una sesión que hemos titulado ¿Pero tú quién eres? Paternidades bastardas. Hoy va a dinamizar la sesión Sandra Zendal, directora junto a Marina Beloki de la editorial Con Tinta Me Tienes, y que en 2021, además de convertirse en mamá boyera, abrió la librería Mary Red junto a Ana Murillo y Óscar Romero. Y le doy paso a Sandra y adelante. Es que ricasco. Kaixo, hola, muchas gracias. La verdad es que es bastante especial estar como coordinando estas jornadas porque cuando en 2020 de repente como ese deseo, ¿no? Como empezó a estar por allí, ¿no? Como de ser madre y ser madre boyera junto a Ana Murillo en esa búsqueda incesante de referentes, os encontramos en YouTube con algunos de los materiales o los primeros materiales, yo diría, subidos, ¿no? Luego os hemos ido viendo en diferentes estados, con tripa, con bebé, con criaturita, y, y en ese sentido como que se cierra un círculo como súper emocionante, realmente, ¿no? Eh, nada.
la verdad es que la editorial con Tinta nos planteamos que queríamos sacar este volumen. Al principio iba a ser uno, luego ya pues se nos fue un poco de madre. En un momento en el que Silvia Nanclares, que debe de estar como por allí, eh, y yo teníamos criaturas como muy pequeñas y creo que eso también nos daba como toda la fuerza y la necesidad de encontrarnos, ¿no? Encontrarnos con otras, con otros, ¿no? Para ponernos en común y para, como decía Mary, ¿no? Como todos esos melones que nos estaban estallando a cada quien en la cabeza, ¿no? Poder hacerlos colectivos, ¿no? Realmente como la forma de invitar y de pensar en las autoras y autores que han formado parte de los volúmenes ha sido como súper orgánica, desde gente a la cual leíamos y otra gente con la cual estábamos en los parques y otra gente con la cual de repente compartíamos unas jornadas en verano y otra gente a la que admirábamos y otra gente que hemos ido encontrando en esta investigación que ha durado 2 años, y al final siendo absolutamente conscientes de que nada es total ni completo en sí mismo, creemos que sí que ha quedado como una publicación bastante extensa, bastante variada, bastante plural, que para nosotras era como también uno de los objetivos y bastante diversa, lo cual nos parecía como imprescindible, ¿no? Y nada, decidimos dividir esos volúmenes por una cuestión puramente formal y es que de repente teníamos a 20 autoras con 20 textos y era imposible que el libro sustentase, ¿no? O sea, la colección de amor es algo que se hace como para llevar, compartir, que sea barato y de repente no cabía y decidimos dividirlo. Teníamos que crear como dos temáticas, cosa lo cual Silvia y yo la verdad que nos rebelábamos un poco ante esa idea, pero bueno, había que hacerlo, ¿no? Y se nos ocurrió esta cosa, ¿no? Como de identidades, un poco reuniendo a aquellas personas que habían hablado más o puesto más el foco en cuestiones sexogenéricas y parentescos, que eran aquellas otras personas que incluso, aunque fueran disidentes de género, ¿no? O sexogenéricos, pensábamos que sus textos estaban hablando más de esa crítica a la familia nuclear tal y como la podemos entender de forma hegemónica, ¿no? Al final siempre decimos, y es verdad, o sea, como que los textos son completamente intercambiables, que los volúmenes no hacen más que dialogar todo el rato, ¿no? Entre autoras, entre melones, entre, ¿no? Colectivos, ¿no? Pero bueno, sí que hay como un volumen uno que sería identidades, más que nada porque hay un prólogo que se lo pedimos a Silvia Agüero, ¿no? Un poco para que ella pusiera orden, ¿no? Nos pusiera un poco de orden, ¿no? En toda esta idea del comadreo, ¿no? Que está, una vez más nosotras nos hemos reapropiado y, ¿no? Como el feminismo blanco está haciendo como una cosa con el comadreo que no está muy clara, que esté bien, ¿no? Y entonces ahí viene Silvia, ¿no? A hablarnos de realmente lo que significa, ¿no? Y acaba en el volumen de Parentescos con un epílogo maravilloso de Mar, que es una de las ponentes que está aquí ahí, recuperando también, ¿no? Esa idea del comadreo y situándolo atravesado por la clase, ¿no? Que era un poco también lo que necesitábamos que se situase dentro de los dos volúmenes. Poco más. Cuando pensamos en estas jornadas, sí que de repente vimos como bastante claro que podíamos, ¿no? Como abrir dos grandes, ¿no? Paraguas, que eran como las paternidades y las hijidades. Pensamos que las dos jornadas van a ser también un diálogo, ¿no? Permanente entre unas y otras, ¿no? Pero bueno, hoy hemos tenido la suerte o tenemos la suerte de contar con Mar Gallego, como ya había dicho, con Ángela Peralta Jordán, que es una de las integrantes de la colectiva Mujeres, Voces y Resistencias, y Lucas Platero ha tenido que no poder estar finalmente porque estaba con una gripe, pero hemos tenido la suerte de que el colectivo Histeria, que son Mary Salazar y Berta García, hayan aceptado como sumarse a este diálogo que nos parecía que además iba a ser siempre como mucho más rico. La dinámica va a ser como súper sencillo, cada una de las participantes va a hacer una intervención de unos 10-15 minutos máximo y luego abriremos con la idea de generar el diálogo con todas las personas que estáis como asistiendo por aquí. Sí que a lo mejor os pedimos, bueno, no sé, Mary, si esto tiene mucho sentido, dime si no, que pospongamos como las preguntas o las intervenciones como a que acaben las participantes o prefieres ir recopilándolas, no sé muy bien cuál puede ser la dinámica como más sencilla.
Yo nos invitaría a guardarnos las preguntas para el final y luego Eso es. hacer abrir, como tú has dicho, vamos. Vale, bueno, pues es un poco, ¿no? Más que nada para que podamos como realmente tener un tiempo largo de debate al final y no tengamos como tantas interrupciones. E igualmente, si alguien quiere comentar algo, pues que lo haga, obviamente, ¿no? O sea, que paso está el chat también abierto. Y nada, va a empezar Ángela Peralta, que no sé si está por ahí. Bueno, es que tengo un pequeño lío aquí como con todas las cabecillas, pero bueno, aparecerá. eh, Cuya bio muy breve es Aprendiendo a ser mamá al otro lado del mar, estudiante y abogada defensora de los derechos en el sur del mundo, Chile, miembro de Mujeres, Voces y Resistencias, colectiva de compañeras migrantes y racializadas en Valencia. La colectiva escribió un texto que es completamente necesario y probablemente uno de los que son realmente imprescindibles, que abre el volumen de parentescos y cuyo título es Al otro lado del mar, te veo y te reconozco, un relato sobre maternidades migrantes. Y sin más, pues le doy paso. Hola a todas, todes. Buenas tardes. Em, Intentaré enfocarme porque estaba con bebé ahí llorando. Quiero agradecer, bueno, a Nadia que está cuidándole, también a las personas que se han ofrecido para cuidar hoy de esta familia y que hacen posible que yo esté ahora aquí, que no es fácil. Quiero continuar un poquito con mi presentación. Yo me identifico como mujer, utilizo el pronombre ella. Soy mamá gestante primeriza de un bebé de 6 meses, que ahora está con fiebre. También soy pareja de una persona trans no binaria, con quien intentamos diariamente llevar una mapaternidad, como nos gusta nombrarnos, e intentamos de no asignarle un género todavía a esta personita hasta que pueda elegir. Nací también en el sur global, en Chile específicamente, y vivo en Valencia hace 5 años. Ahí cierro mi presentación para situar un poco mi intervención. Lo que voy a decir va a sonar un poco autorreferencial. Es la segunda vez que expongo sobre maternidad desde los 6 meses que parí. Entonces no sé si lo que voy a decir va a ser un poco más desde la práctica, pero bueno, creo que todo lo personal es político, así que de algo va a contribuir a esta conversación. Y también quiero ejercer un derecho a queja, porque creo que es importante legitimarlo para desromantizar la maternidad y también poder visibilizar cuestiones de las que poco se habla. Creo que esa queja a veces explota desde el cansancio, pero también puede llegar a ser como muy elaborada y decir cosas importantes. Así que voy a sonar a quejarme en mi intervención. Bueno, cuando salió el cartel de este encuentro, me pregunté yo qué tan bastarda era mi experiencia, ¿no? Em, o qué tan rara es mi experiencia. A mí me gusta hablar de lo raro. Em, y bueno, como analicé un poco dos factores que interseccionan mi experiencia de maternidad, que es por una parte la migración y por otra parte esta disidencia sexual o lo queer, ¿no? Y creo que cumple un poco con ese requisito de rareza o de lo bastardo. Así que primero me voy a centrar un poco en esta experiencia de maternidad migrante, luego de esta maternidad queer, y finalmente me gustaría abordar un poquito el tema que inspira el libro, que es el comadreo o también la colectivización de las mapaternidades. Em, Mencionaré algunas cositas de la maternidad migrante. Por lo pronto, creo que a muchas personas que emigramos nos atraviesa un tema que es la encarnación del cuerpo frontera, ¿no? Hace unos días escuchaba a una compañera en una charla que hablaba sobre este término y que es básicamente esa línea que no te ubica ni allí ni aquí. Es como no te ubicas ni en tu país de origen ni en el país que estás habitando, ¿no? Y esta encarnación del cuerpo frontera ha tenido mucha importancia tanto en la gestación como en la crianza de mi bebé. Mi embarazo estuvo marcado, muy marcado por una depresión gestacional, que es también un tema del que poco se habla.
De hecho, yo tuve que buscar un poco por internet porque se habla mucho de depresión postparto, pero no de una depresión gestacional. Y es un tipo de depresión que, bajo mi punto de vista, no tiene una explicación meramente hormonal, ¿no? Que sí es mucho la revolución hormonal que se da durante la gestación, pero también hay raíces estructurales que poco se mencionan, ¿no? Ahí se conjugan factores que tienen que ver, en mi caso, con la exclusión de espacios en los que antes habitaba, con la soledad, con este cambio de estatus social y con esta consiguiente esencialización del rol de buena madre, ¿no? A mí me tocó muy fuerte todo lo que se esperaba de mí por ser una buena madre. También me tocó tener que explicar o legitimar un poco mi decisión con esta policía del feminismo blanco que te pregunta ¿y por qué quieres ser madre hoy día? O sea, con el mundo en el que estamos, traer bebés no se ve del todo bien desde una parte de los feminismos. También las opiniones sobre mi cuerpo, ¿no? Qué tan delgada, que la gente suele opinar cuando uno está embarazada. Y eso, la verdad es que me afectó mucho y ahí tomó mucha relevancia el vínculo que yo tenía con mi tierra, ¿no? Y con todo lo que significa mi tierra. Yo no soy una persona nacionalista, pero la comida, el clima, los abrazos, el patio de mi casa, el atardecer de toda la vida y en particular mi familia, ¿no? La que me conoce desde siempre, esa incondicional que está en las buenas, pero especialmente en las malas. Y yo no quiero en ningún caso romantizar ni idealizar una familia sanguínea, ¿no? Porque sé que puede ser una experiencia muy difícil, especialmente para personas queer. Pero en mi caso, creo que tengo el privilegio de tener una familia que me quiere y me sostiene. Entonces ahí donde la maternidad migrante como que cobró sentido, ¿no? Como que me identifiqué como una mamá migrante cuando sentí esa falta, ¿no? Eh, y de a poco he podido como abordar un poco lo que significa gestar y criar en territorio ajeno, porque no se trata de un tema netamente de nostalgia, que con el tiempo uno va pudiendo abordar esa nostalgia, ¿no? Eh, a mí me pasaron dos cuestiones con esto de gestar y criar en territorio ajeno. Primero, quise abandonar ese rol con el que crecí, que era como de super mamá, o sea, en este caso con super mujer y en este caso como super mamá, esa persona guerrera que todo lo puede, que puede sola, autosuficiente, ¿no? Y por otro lado, y de la mano con lo anterior, es que tuve muchas ganas de mostrarme vulnerable y esas ganas de que te sostengan como tú estás sosteniendo ahora a una persona pequeña, ¿no? Eh, lo mencionaba en el lanzamiento del libro como lo que señala Inés Plasencia en su texto, ¿no? Como esas ganas de querer ser hija cuando estás siendo madre, esas ganas de refugio, ¿no? Porque gestar y luego criar es una experiencia muy física que sí o sí pasa por el cuerpo, ¿no? Entonces yo, la verdad es que esa distancia de estar al otro lado del charco, la sentí mucho cuando necesité ese refugio, ¿no? Si a esto le sumamos todo lo que viene de las estructuras racistas, puede hacer una maternidad migrante especialmente difícil, ¿no? Me refiero, no sé, a la dificultad de mantener una vivienda cuando no tienes papeles, el trato en el sistema sanitario y en el sistema educativo que te recuerda una y otra vez de que tú no perteneces a este territorio. En mi caso, me negaron la posibilidad de empadronar a mi hija en mi casa porque el contrato solo contemplaba a una persona y no a dos, y ahora éramos dos, y así un largo etcétera. Sobre la maternidad queer o la maternidad disidente, voy a hablar un poquito en colectivo para incluir a mi pareja porque ha sido una experiencia común. Eh, Creo que aquí este elemento es lo que me hace sentir verdaderamente rara, ¿no? Como que aquí sí cumplimos con el requisito bastardo porque ya terminamos de no encajar en ningún molde, ¿no? Como la palabra lo dice, en mi caso o en nuestro caso se trata de una familia no natural, una familia que en el momento de gestarse no cumplía con esos requisitos naturales y degeneró de alguna manera en otra cosa que es poco aceptada y poco reconocida socialmente. Em,
hemos sentido que se trata de un modelo o de un proyecto que genera sensaciones raras, ¿no? Como sensaciones ambiguas, de la que poco se sabe, pero también de la que poco se quiere saber. Y aquí siempre estoy hablando desde el sentido común, ¿no? Porque sabemos que hay personas que reconocen el proyecto que estamos engendrando y no solamente nos tratan como las otras, sino que nos matan y nos violan y hay violencia de por medio, ¿no? Me refiero más bien a este sentido común de tanto en el ámbito público como privado que observa una familia extraña, ¿no? Em, y en nuestro caso se materializó eso no solamente en cuestiones como más prácticas. A ver, te puedo mencionar desde los diarios de embarazo, ¿no? O los formularios que hay que rellenar que contienen la firma de la mamá y del papá, o incluso de las dos madres, ¿no? Como ese contenido cis, ese contenido heterosexual, nunca termina de encajar en nuestro modelo en donde hay una mamá y hay un EMAPA, ¿no? Tampoco se trataba mucho de la falta de reconocimiento del Estado cuando nos dijeron que teníamos que casarnos para que nuestro bebé fuera reconocido por nosotras dos, o cuando nos negaron la inscripción de nuestro bebé porque tenía un nombre neutro y en Mapudungún, y según la funcionaria era un nombre femenino porque lo buscó en internet, ¿no? Sino que más bien las dificultades de este proceso han tenido que ver con el diseño que ha sido diario, que ha sido cotidiano de un modelo de familia contrahegemónico, ¿no? Un modelo que ha tenido que crearse desde cero, que como decían en un principio hay pocos referentes, un modelo que hay que explicarlo además lo más claro posible, pese a la propia confusión que una pueda tener como mamá primeriza, ¿no? Un modelo que además rompe con cuestiones que están aprendidas por nosotras mismas. Entonces, esa tarea de legitimación constante, de legitimación diaria, no solamente ha sido difícil, sino que ha sido muy cansadora, ¿no? Porque va desde la intimidad de los seres queridos a la calle propiamente tal. Y aquí quisiera rescatar un término que lo leí en Lucas Platero, que en el mismo libro, en la parte de identidades, que habla sobre el lugar de extrañamiento, ¿no? Por eso también el nombre de esta mesa, de ¿y tú quién eres? Que Lucas hablaba de una niña que en el parque le preguntaba, ¿y tú quién eres? Como sin saber si era la mamá, el papá o, ¿no? De la niña con quien jugaba en el parque. A nosotras nos pasa con el autobús, ¿no? Cada vez que subimos a un autobús lo hacemos como con una especie de preparación y lista para responder a la famosa pregunta de ¿es nene o nena? ¿Es niño o niña? ¿No? Y que a veces no sabemos bien cómo responder y decimos como no sabemos y nos miran con sorpresa o con enojo y a veces decimos nene, a veces decimos nena, a veces decimos que es una manzana y a veces decimos que no importa, ¿no? Y todo esto conlleva un proceso que ha sido muy cansador y que también genera mucha rabia. Entonces, bueno, yo un poco para poner preguntas sobre la mesa, que es lo que a mí me gusta hacer, más preguntas que respuestas, eh, es poder preguntarnos si en esta tarea de legitimación de una familia rara, bastarda, cuáles son los riesgos que estamos asumiendo, ¿no? El riesgo de estar cansada y enojada constantemente. El riesgo de reproducir, por ejemplo, patrones incluso con los que no estamos de acuerdo. Yo la otra vez me veía comprándome ropa para parecer como mamá, ¿no? Para que en la escuela me vean como más mamá y no tan no sé, no como tan hippie o tan punky como a veces parezco, ¿no? Em, y después digo, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tengo la necesidad de parecer mamá, ¿no? Entonces, bueno, como preguntarnos qué estrategias estamos utilizando para cumplir un poco con este objetivo de legitimar la familia rara, ¿no? Em, y aquí me lleva un poco al tema que me da vuelta hace tiempo, que tiene que ver con el libro, que es el comadreo, ¿no? Porque ante este escenario de rareza, de no se sabe muy bien qué hacer y que también es muy pesado, se suele señalar, no como una solución, pero sí como una mejor forma de vivir, la colectivización de la maternidad, ¿no? Esa apuesta por el cuidado de una familia bastarda o incluso por la protección de niñeces que queremos que crezcan libres de patriarcado, libres de capitalismo, de capacitismo, ¿no? Em,
y la pregunta es más bien cómo sostener a estas familias, ¿no? Cómo acompañar. La verdad es que el diagnóstico eh, a mí me resulta un poco pesimista aún, pese a que cuento con personas maravillosas cerca mío, porque creo que no es fácil acompañar a una familia bastarda y creo que no se sabe cómo hacerlo, ¿no? Em, no se trata tan solo de la falta de adaptación a la dinámica nueva de la crianza, tipo de trasladar la cena a las 6 de la tarde, ¿no? O de que las amistades se alejan porque ya no hay una vida como la que se llevaba antes simplemente. Yo creo que hay otros factores que todavía nos falta preguntarnos un poco más, de qué pasa cuando se trata de una maternidad o una paternidad rara, bastarda. ¿Qué pasa cuando eres neurodivergente? ¿Qué pasa cuando hay una depresión de por medio y no desprendes esa felicidad que se espera de una maternidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando decides no fijar el género de tu hija? ¿Qué pasa cuando gesta un cuerpo trans? ¿No? ¿Qué pasa con la carga que lleva de la mano una reproducción asistida, por ejemplo? Y así una serie de situaciones. Em, no sé, yo creo que cuando el transfeminismo apunta a poner la maternidad o la mapaternidad en el centro, ¿no? Y quiere tomárselo realmente en serio y asumir que esto es una tarea pendiente, implica abordar también estas preguntas, ¿no? De cómo acompañar una familia cansada y a veces colapsada por el cansancio, ¿no? Cómo permitirnos, cómo permitimos que esas experiencias cambien la dinámica que igual lleva mucho tiempo, ¿no? Una dinámica de militancia, por ejemplo, eh, que permite incluirlas y no dejarlas al margen porque decidieron cambiar de vida, ¿no? Cómo visibilizar también el papel de la persona que no está gestando y que queda también a un margen. No sé, creo que son más preguntas que respuestas, em, pero que a mí me encanta preguntarme cosas, así que las dejo ahí como a disposición del grupo. Muchas gracias, Ángela, de verdad. Y además más con el esfuerzo doble de estar la criatura malita y tú poder estar aquí, gracias a a las personas que sostienen. Simplemente me ha interesado, o sea, me parece muy bonito. La mesa se llama Pero tú quién eres, justo porque el artículo, como bien decías, de Lucas Platero se llama así. Él es papá trans, es activista, bueno, imagino que es para la mayoría conocido. Y en su texto dice, Mía, que es el nombre de la amiga de su hija, sin proponérselo, me confronta con la lógica normativa desde su alegría expansiva, su imaginación sin límites y sus preguntas certeras. Me pone un espejo y me lleva a pensar sobre cómo las familias queer chocamos una y otra vez contra normas que nos colocan en un lugar de extrañamiento permanente, que nos interpelan desde el deber ser, desde lo que debería encajar, desde lo que debería tener sentido para los demás. La crianza queer, entonces, no es simplemente criar de otro modo, sino abrir posibilidades, reorganizar los afectos, los cuidados, las formas de estar en familia desde una desidentificación con todo lo normativo. Supone una crítica práctica al reparto binario del cuidado, al orden patriarcal y a la lógica reproductiva del capitalismo. La crianza queer es también politizar lo íntimo, encarnar la crítica y habitar el margen como un lugar desde el cual inventar otros mundos más allá de la familia nuclear y el orden patriarcal. Para resistir, respondemos desde el juego, desde el afecto, desde el no encajar. Quizá no se trata de dar respuestas claras, sino de jugar con las preguntas, de habitar críticamente estas preguntas, de usarlas como toboganes y columpios que nos lleven hacia otras formas de vida y otras lógicas. Bueno, me ha parecido como bonito el diálogo que se establecía y recogiendo algunas de tus preguntas, pero en particular la del comadreo, creo que sería interesante dar paso ahora a Mar, si te parece bien, Mar, que, bueno, imagino que también la conocéis la mayoría, pero bueno, se define o se describe como obrera de la incultura, fracasada a tiempo completo, ensayista y poeta. Autora de Como vaya yo lo encuentre, Feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías. Gracias, Mar, por estar aquí, por participar en el libro y por el texto que nos regalaste. Nada, gracias a ustedes. No sé si se me escucha bien. ¿Se oye bien? Ay, un momentito. Es que
¿Se me escucha? Sí, Sí, ¿verdad? Ah, sí, ok, sí. es que está todo el mundo en silencio. Nada, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Yo me siento un poco intrusa porque yo no soy madre, sí soy bi, o sea, pertenezco a la disidencia, pero hablo y el artículo lo escribí más en calidad de hija de madre y comadre, ¿no? Porque a mí siempre me ha parecido que la relación que mantengo con lo normativo, y ahora lo explicaré un poco, es conflictiva porque a mí lo único que no me parece bastardo es el discurso, ¿no? Y lo único que tiene posibilidad de ser coherente es el discurso. La vida está atravesada por otras cosas y siempre desde el relato he intentado como plasmar esos quiebres o esas cosas que nos sorprenden simplemente por habitar una vida en movimiento, ¿no? Que a veces lo que nos sorprende es la vida misma porque nos hemos criado desde ese elemento discursivo que yo estoy poniendo constantemente en cuestión. Entonces, nada, gracias por el espacio, por la invitación. Ha sido un placer formar parte del libro con tantas voces diciendo cosas tan necesarias, ¿no? Yo me he hecho un pequeño textito, no lo voy a leer como inteligencia artificial, pero es la única manera que en 15 minutos no vaya a ser yo demasiado dispersa. Y os voy a contar un poco de lo que contaba en este capítulo que se llama Las Madres Bastardas. Y voy a empezar con un pequeño texto que también lo incluyo, que es de Rocío Santos Gil, que se llama ¿Quién te tenderá la ropa? Lo podéis encontrar en internet, en el periódico El Topo. Y Rocío dice, tres comienzos diferentes había redactado para este texto, pero una llamada a mi madre para preocuparme por cómo ha pasado la noche después de una operación, las ha echado por tierra. Me relataba su mañana y de forma orgánica ha incluido en la narrativa una andalucísima sinécdoque. Mi madrina le había tendido la lavadora, un hecho aparentemente insignificante, el que ni la una ni la otra da la más mínima importancia, y yo que minutos antes dudaba sobre la forma adecuada para arrancar esto, me encuentro pensando con desasosiego en qué amiga podría venir a tenderme los trapos en caso de necesitarlo. Y dice Rocío, no estoy sola, claro, y de momento puedo tender mi propia ropa, pero estoy desarrollando una intolerancia orgánica a esto de la familia elegida. En nuestro deseo de nombrar, aceleramos formas de estar y construir relaciones que necesitan de su propio tiempo para enraizarse. Y me temo que si no estamos dispuestas a tirar del freno de mano y hacer lo posible por generar otros espacios con otras formas de estar en el mundo, la teoría se nos puede quedar atravesar la garganta. A veces las palabras llegan antes que la praxis, ¿no? Entonces, esto que contaba ya en este artículo pues refleja muchas de las cosas que yo sí que he estado intentando abordar desde ese rótulo territorial que ha sido el conocimiento situado desde el feminismo andaluz, ¿no? Intentando hablar de todos esos estigmas que las mujeres con las que yo me he criado han llevado encima en toda esa historia del Estado español, ¿no? Y rescato como dos ideas de este artículo de Rocío. Primero, creo que esa idea de la insignificancia, ¿no? Que es esta cosa de sorprenderte por un detalle que parece insignificante. Y a medida que vamos avanzando en nuestra existencia, nos damos cuenta de que las historias de las disidencias y de las personas que hemos estado machacadas por la norma, al final se va en esas cosas que se consideran insignificantes, ¿no? Esta cosa de que nuestras historias y nuestra supervivencia se han agarrado desde los detalles y desde lo que la historia oficial ha pasado desapercibido, ¿no? Entonces yo me preguntaba si hemos cuestionado lo suficiente estas formas de aprendizaje hegemónica en la que, por una parte, la teoría siempre va antes que la praxis, ¿no? O qué inercia sostienen este orden y nosotras como personas que nos estamos cuestionando el sistema, si hemos cuestionado lo suficientemente esta cosa de estar tan atravesadas por el discurso. Yo no sé si a ustedes os ocurre, pero yo tengo 42 años, llevo no sé cuánto tiempo dialogando desde los feminismos y a veces tengo esta cosa de cerrar la puerta de mi casa y sentirme sola, ¿no? Y me pregunto, porque creo que estas preguntas se- una las tiene que hacer si el entorno disidente o feminista no nos da unas praxis de acompañamiento, cuáles son los feminismos que estamos poniendo sobre la mesa o si solo estamos cumpliendo. Yo escuché hace poco a Georgina Orellano hablar de que a veces solo cumplimos con el espacio. Yo me preguntaba si también con el relato, ¿no? Y si hacemos esos espacios para cumplir con el relato, donde las cosas parecen ser muy coherentes. Entonces, en esta cosa
de rescatar la insignificancia y la praxis, pues siempre me he topado con esta cosa de la vecina y la comadre como sujeto político. Yo me he criado en un barrio de gente obrera, de mujeres empobrecidas, donde estas prácticas eran muy habituales. eh, y creo que nunca las hemos considerado suficientemente políticas precisamente por poco discursivas o por poco intelectuales, o ahí viene un poco la trampa de por no normativa, ¿no? Entendiendo que la norma es una cosa como que existe, o sea, sin obviar obviamente sé cómo nos atraviesa lo normativo, pero al final en la vida lo normativo se vive de otra manera, ¿no? Y me impactaba y me impacta mucho más en estos momentos que soy más consciente que la imagen de la mujer andaluza, que era representada como la cateta o la que sirve, ocupara el espacio simbólico del no sabe dentro de la historia oficial, cuando las prácticas de estas mujeres con las que me he criado han tenido el arrojo de ser 100.000 veces más comunitarias que cualquier persona que yo conozca a la que se le considere culta, ¿no? Y creo que esto tiene como origen, una manera de entender los feminismos que en los últimos años se había centrado mucho en la figura de la transgresora, ¿no? O la persona que había burlado la norma, que hace como ese viaje trabajado del héroe, que es un viaje que se cuenta además desde una mirada muy individualista, porque casi nunca sabemos quiénes ayudaron a las transgresoras a transgredir, ¿no? Y no nos hemos molestado mucho en hilar el relato de transgresión que tuviera más que ver con el anonimato de las prácticas comunes, sino que esas transgresiones llevaban nombres propios, desapareciendo un poco la posibilidad de encontrar el referente en la práctica, ¿no? No tanto en el sujeto, sino en el predicado, ¿no? Yo siempre digo que como que alabar a quienes fueron pioneras, no nos tendría que quitar el derecho de ver a quienes estaban detrás de todo aquello que no se considera innovador, ¿no? Y que quienes hicieron lo de siempre, cuando lo de siempre era sostener la vida, quizás no se adelantaron a su tiempo, pero simplemente lo hicieron posible, ¿no? Y en esa forma de entender lo normativo es donde me he detenido durante estos últimos años y concretamente en el comadreo como práctica cotidiana de acompañamiento para contar en ese capítulo donde básicamente cuento la historia para mí de amor, de admiración y de sostenimiento mutuo de dos mujeres que conozco muy bien, Antonia y Regli. La primera de ellas fue mi madre y la segunda es mi madrina, ¿no? Y lo que hago en este capítulo es detener la mirada en el momento del fallecimiento de Antonia, en una cama de hospital rodeada de toda la gente que estuvo presente en su vida, una cama totalmente masificada en ese momento. Y entonces empiezo a describir casi como un paparazzi cuál es el lugar que cada cual ocupa en esa cama, de mayor a menor importancia, entendiendo que la cabecera de la cama era la parte importante y que a medida que íbamos hacia sus pies y hacia la sala, parecía que quienes tenían el derecho al duelo asegurado lo iban perdiendo, ¿no? Y entonces en ese momento de mucho dolor, lo que encuentro es que las hijas legítimas de Antonia, ¿no? Ocupábamos la cabecera de la cama, pero descubro con mucha sorpresa también que Antonia no tiene solo una hija legítima, ¿no? Y que en el medio pues están las sobrinas con las que hizo las veces de madre, una hermana con la que hizo las veces de madre, podríamos decir que un marido con el que también hice las veces de madre muchas veces, ¿no? Y encuentro que la categoría discursiva madre en la praxis, a mí y a mi experiencia, no me queda del todo clara y que es mucho más difusa. Y entonces cuando mi mirada se va más al fondo del cuarto, pues allí encuentro a una mujer sin silla, ¿no? De pie apoyada sobre la pared y encuentro a Regli, mi madrina, y entonces se me pasa esto por la cabeza porque despidiendo a mi madre yo estoy visualizando a otra mujer que sin vínculos de consanguinidad alguno, no solo ha sido también mi madre, sino que ha permitido que yo tuviera una infancia gracias a esta práctica, hoy más desaparecida del comadreo. Y nada, simplemente intentando poner algunas palabras de lo que a mí me viene en ese momento de la mirada de Regli mirando a Antonia, ¿no? Os voy a contar simplemente un pequeño texto del capítulo y ya voy acabando por si alguien quiere luego ya intervenir y ampliar. En el adiós, Regli perdía también a la persona que podía devolverle un conocimiento completo sobre ella misma. Cuando una mujer profundamente ninguneada por una sociedad que no la reconoce pierde a su par, lo que se pierde es una estructura de reconocimiento, una memoria compartida.
Regli, huérfana del espejo de la comprensión mutua, huérfana en un duelo sin nombre, el de la comadre, el de la amiga. Regli había sido mi segunda madre, una especie de artificio presente cuando se desgastaba la primera, una maquinaria humana justa y precisa, una tecnología altamente estudiada que se transmitía de generación en generación, madre sustituta, madre al fin y al cabo. La palabra comadre, hoy tan manoseada por la hipocresía, que nos lleva a colgar una imagen tras otra en redes, se coloca desde el sentido que experimenté bajo este término, demasiado a la ligera en el cuello de cualquiera. La historia de comadreo que pude vivir de cerca no sabía de networking, ni de instrumentalizaciones, ni de focos. El comadreo era un acompañamiento silencioso y en la sombra. Y aquí simplemente hago una pequeña crítica porque creo que a veces quienes intentamos poner estas palabras desde la corporalidad, vemos como luego esas palabras se manosean mucho y se usan para cualquier cosa. La comadre es con la que te haces una foto y hoy yo veo a mi alrededor como que el término comadre se usa de manera desproporcionada y me da mucho miedo que se vacíe de contenido algo que quienes lo estamos poniendo sobre la mesa lo estamos poniendo desde este contexto y desde esta corporalidad, ¿no? Y nada, simplemente destacar que el término madre bastarda yo lo tomo de un artículo de Paul de Preciado que se titula En homenaje a la nodriza desconocida y en el que dice, es mentira que solo tengamos una madre proletaria invisible, cada niño de la burguesía catalana tiene otra madre gallega, andaluza, filipina o senegalesa oculta. La ficción de la estabilidad de la identidad racial o nacional solo puede construirse a condición de eliminar esta filiación bastarda y mestiza, ¿no? Y acabo con Audre Lorde, ¿no? Que decía que la supervivencia no es una destreza académica. Y yo creo que quienes hemos tenido que agarrarnos fuertemente a la supervivencia hemos tenido que saltar muchas normas, ¿no? Incluyendo las del ideario de la madre única, y que la norma a menudo no es, como decía, una realidad, sino una imposición discursiva y sin idealizar, porque creo que quienes estamos trayendo estos discursos no los estamos idealizando, simplemente estamos diciendo que también ahí se pueden mirar y que estas prácticas también se pueden resignificar. Creo que cuando hagamos ese tránsito a la praxis, porque vamos a tener que hacerlo, eh, podremos contar con estas prácticas y con esa hemeroteca de predicados sin nombre no propios que hemos considerado insignificantes. Yo siempre pienso que quizás no serán prácticas perfectas porque no están escritas en papel, pero yo creo que son más reales que cualquier discurso, y incluido el que yo me acabo de marcar. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mar. Yo creo que, bueno, nosotras ya te habíamos leído y sabíamos que nos ibas a hacer estallar la cabeza de múltiples formas, pero las personas bueno, que hayan podido escucharte, imagino que están ahora tratando de tomar todas las notas, ¿no? Y poner en práctica, ¿no? Recojo y las compas de Histeria en su propio texto, que también es el que abre el volumen de entidades. eh, Recogen a María Moore, que es otra de las personas que ha participado, no sé si fueron justo en las jornadas del año pasado, Mary, o del anterior, Hace dos. pero hace dos, y ella decía algo así como, ¿no? Como hay que abandonar las lógicas del sujeto y sus gerundios, ¿no? O sea, trascender la madre y madrear, madreando, ¿no? Que es un poco, ¿no? O sea, como adrear, comadreando, ¿no? Y no haciéndose a lo mejor esas fotos, ¿no? Eh, nada, voy a dar paso porque vamos ya un poco pilladas de tiempo a las compas de Histeria, que bueno, Mary, un poco os habéis presentado al principio, pero en este caso sois Mary Salazar y Berta García. Eh, Sois una asociación cultural que nace en el 2013 y se mueve en torno a ese eje arte, cultura y transformación social. Creo que os conocemos por esa publicación que nos hizo también estallar la cabeza a muchas de nosotras y por esas jornadas bueno, que yo creo que se están convirtiendo ya en bastante referenciales o por lo menos para la comunidad LGTB claramente lo son. Y nada, escribieron un texto que se llama Elegir, nombrar, renunciar, que conseguimos llegar al título como bastante tarde en el proceso de edición, que también me parece como interesante y que habla mucho de cómo debió ser como ese proceso de escritura colectiva. Y nada, pues adelante.
Vale, pues primero vamos a contar un poquito más sobre Histeria, luego Berta va a contar sobre el formato del texto que hemos aportado a Amor Comadre y luego vamos a traer las dos ideas que se repiten o que, bueno, o que están presentes en nuestro texto. De Histeria yo quería decir que es una asociación que en la trayectoria que lleva tiene como diferentes fases, ¿no? Hay una primera fase que está asociada al local que teníamos en la calle Cortes de Bilbao. En ese momento del 13 al 2018 nos aglutinábamos bastante pues alrededor de actividades transfeministas, éramos un recurso artístico para personas que estaban al comienzo o mitad de carrera y que tocaban estos temas que a nosotras nos interesaban, transfeministas. Y con la pérdida del local, eh, la asociación em, se transforma en otra cosa y empezamos como más como a dar servicios, entre comillas, no, entre comillas no, sí, más a dar servicios, eh, formaciones, consultorías, secretarías técnicas, y a la vez también seguíamos produciendo algunos proyectos, pero ya como de personas que estaban como más dentro de la asociación, ¿no? No para un espectro tan amplio como podríamos hacer antes de esta parte más de recurso artístico para la ciudad. Y luego hay como una tercera fase, que es en la que estamos, que yo diría que empieza como en el año 2022 cuando ya solamente nos dedicamos o casi casi solo hacemos los proyectos que tienen que ver con las crianzas Vivoyo. Em, no quiere decir que nos vamos a quedar así ya para todo el rato, sino que a medida que las personas van y vienen, los intereses también van cambiando y ahora estamos haciendo solamente esto y el año que viene pues a lo mejor hacemos otra cosa. Te quiero decir que es una entidad que, que- que va cambiando también a lo largo del tiempo. Cuando teníamos el espacio, que lo llamamos la carpintería, yo creo que ya en el año 2015 empezamos con el Café para Madres, algo que organizaron las Mujeres Imperfectas, un colectivo en el que estaban May Serrano y Silvia, y bueno, ahí empezaron a trabajar bastantes cosas. Incluso invitaron a una tal Silvia Nanclares con un libro llamado ¿Quién quiere ser madre? Y ahí también fue un momento muy fuerte para nosotras. Todavía allí nadie estaba, o sea, estábamos en la maternidad, pero no como desde madre, sino como desde otras roles o etiquetas, ¿no? Y bueno, quiero decir con esto que hay una cierta trayectoria y una cierta historia con esto, ¿no? Luego vino el café para autónomas, el café para gordas, y bueno, yo creo que lo que han aportado Mujeres Imperfectas ha sido muy valioso en la carpintería y algo y estos cafés que realmente eran cafés, personas reunidas allí en ese local que teníamos, que en invierno hacía fresquito o sea, en verano hacía fresquito y en invierno también, pues nos reuníamos, tomábamos algo, hablábamos de nuestras movidas y es algo que nos ha inspirado luego también para los espacios que tenemos ahora en torno a las crianzas queer. Y esto es lo que quería contar de Histeria. Dejo la palabra a Berta para que ya se meta de lleno en el formato del texto que hemos hecho. Vale, bueno, queríamos contextualizar un poquito de dónde viene nuestro texto. En los encuentros de maternidades Vivoyo, crianzas queer que se organizan desde Histeria en verano desde hace, Mary, 5 años, ¿puede ser? Sí, desde el 21. Vale, bueno, ahí en 2023
Bueno, son unos encuentros en los que se conversa mucho, se comparte mucho pues, acerca de todo lo que estamos hablando hoy, de todo lo que se ha hablado a lo largo de estas jornadas y que de hecho creo que también muchas veces los temas se recogen a partir de, bueno, de esos compartires y de esos 3, 4 días que pasamos como en comunidad. Pues en 2023 varias personas como que ahí estábamos criando sin haber gestado, pues pudimos compartir como nuestra sensación de soledad, nuestra sensación de sentirnos perdidos en cuanto a quiénes somos o qué referentes tenemos o las situaciones que nos suceden en el día a día. Entonces, a partir de ahí, pues después del encuentro en otoño montamos un grupo de Telegram porque vivíamos en distintos lugares, las personas que estábamos en ese grupo. Y este grupo pues se convirtió un poco en un diario compartido entre quienes estábamos ahí, en el cual pues nos contábamos nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestras necesidades, nos dábamos consejos les unos a los otros. Fue como un acompañamiento que no habíamos encontrado en los 1, 2, 3 años de crianza que llevábamos las personas que estábamos ahí. Y bueno, realmente como que ese sentimiento de soledad del que partíamos al formar esto, pues se diluyó bastante. Unos meses después o medio año después llega el encargo de Continta, bueno, llega un email de Continta a Histeria, ¿no? Para participar en este conjunto de textos, en esta publicación, en este Amor Comadre. Y bueno, desde ahí lo que se nos ocurrió, lo que quisimos hacer fue como seguir un poco esa filosofía de acompañamiento que habíamos tenido. Por lo tanto, cómo coescribimos este texto fue a través de audios de Telegram, igual que todos los audios y párrafos que nos habíamos enviado los meses anteriores para acompañarnos y para, bueno, para ayudarnos y sentirnos menos soles. Con lo cual, bueno, pues al final el texto que hemos hecho y un poco la filosofía que hemos querido seguir ha sido estos compartires que se hacen, pues eso, de camino a ir a la compra, al dejar a la criatura, a las criaturas en el colegio, o bueno, como en esos entretiempos que tenemos entre la crianza, el trabajo asalariado, o sea, esos tiempos que están como un poco entre medias de todo y en los que nos hemos apoyado. Y bueno, por ahí el cómo hemos montado ese texto, que luego lo transcribimos y editamos y hemos intentado como darle un poquito de forma. Y no sé, Mary, ¿te apetece comentar como un poco los temas que hemos ido tratando? Ujú. Bueno, yo creo que en el texto hay dos temas fuertes. Uno que habla sobre una identidad madre en la que no nos sentimos parte o que a veces nos expulsa por diferentes motivos. Y otra parte en la que nos preguntamos si hemos de performar esta etiqueta o directamente reivindicar otra manera de filiar y, bueno, la problemática de las dos, ¿no? En cuanto a esa identidad madre, pues bueno, es que eh, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La falta de referentes, de otro tipo de estructuraciones de vida. em, Hasta hace poco también eh, estas maneras de familias estaban fuera del parentesco normativo. Cómo entramos a vivir esas maternidades haciendo concesiones a la norma, aunque a la vez eh, rompiendo con algunas partes de la norma, ¿no? Como es la idea de madre total o la idea de el parentesco sanguíneo o la idea de la heterosexualidad obligatoria para reproducirse. Y bueno, contamos esas dificultades.
de cómo, bueno, de identificarse o no identificarse con esa etiqueta madre, ¿no? Y, y dejo a Berta que hable de la segunda idea ya. Sí, bueno, también estaba recogiendo antes cosas que han dicho tanto Ángela como Mar, que creo que se relacionan un poco, ¿no? Como que al final en el texto, o sea, o en la conversación que teníamos y que tenemos constantemente, subyace un poco la idea de si em, tiene, o sea, tiene sentido esta cosa de tratar de pertenecer con los riesgos que conlleva y con todo lo que conlleva, con toda la incomodidad que conlleva en pertenecer a estas categorías de familia o a estos entornos o a estos contextos en los que la familia tradicional, la norma es como lo habitual. Pues eso, con toda la incomodidad que genera que hablaba Ángela, simplemente para visibilizar que tenemos o que se puede hacer de otra manera, que podemos ser diferentes. Entonces, como que estamos constantemente hablando mucho de esta carga en las diferentes fases de la crianza, cuando es un bebé, cuando te enfrentas a documentos burocráticos, cuando ya pues perteneces al parque, perteneces a la escuela, perteneces al colegio, perteneces al AFA, miles de cosas más, ¿no? Que en todo momento, para legitimarnos, pues nos encontramos con esa incomodidad. Y un poco como y esto también lo dejo como pregunta abierta y si alguien tiene aportaciones, pues será maravilloso. ¿Cómo podemos, más allá de imaginar nuestras familias diversas, cómo podemos ir como un poco más allá para seguir acompañándonos sin tener que estar constantemente legitimadas y sin, o sea, legitimándonos y sin tener que estar pues constantemente sobreviviendo a esa incomodidad, ¿no? Porque mm, a veces lo que sentimos en el día a día es que simplemente estar o bien no es suficiente o al final nos genera mucho cansancio. Entonces, bueno, eso yo creo que está como presente en todo el texto y toda la parte de identidad que comentaba Mary y que, bueno, creo que da para un diálogo infinito, pero que también podemos comentar después un rato. Em, no sé si queréis comentar algo más. No, Bueno, vamos a hablar todo el mundo ya. sí, yo recojo justamente lo que estáis ahora mencionando, ¿no? Que lo escribís como, esto exige una continua salida del armario en todos los sitios por donde vamos, ¿no? Es tan agotador como chispa de una posible transformación social, porque en todos los estamentos en los que vayas hay que salir de esa heterosexualidad obligatoria y nombrarle a la pediatra, maestra, gente del parque, que las figuras referentes de tu cultura no son un padre y una madre, ¿no? Bueno, creo que está como súper guay explicado en el texto y yo creo que podemos abrir, si os parece, como el debate, que quedan como 20 minutitos y imagino que hay ganas como de comentar. Si no, yo tengo preguntas como para estar 3 horas más, pero no es lo suyo. Bueno, a ver, un clásico entonces, ¿no? ¿Alguien de la organización haciendo preguntas? Voy a hacer yo una pregunta si no hay nadie más que tome la palabra ahora. Bueno, luego os animáis. Yo tengo una pregunta para Mar. En este trecho del discurso a la praxis, quería preguntar para ti qué papel toma el deseo y cómo creo que has nombrado que
igual tenemos que ralentizar esos tiempos para compasarnos, ¿no? En esas dos orillas del discurso a la praxis, ¿no? Pero ahí en ese trecho y en ese batiburrillo, ¿qué papel toma el deseo? Y, y eso, hasta ahí. Sí, lo de ralentización no lo decía yo, era del artículo rescatado del artículo de Rocío, el artículo de quién te tenderá la ropa. Entonces creo, no sé a qué entiendo que ya se está refiriendo a esta cosa de que estamos constantemente haciendo discursos sobre las cosas y quizás nos falte más la cuestión de la praxis imperfecta, ¿no? O sea, sobre todo si tenemos la posibilidad del espacio, que esos espacios ya están formados, incluso estamos hablando de no generar el espacio desde cero, sino a mí se me ocurre un mogollón de espacios en estos momentos que están atravesados desde los discursos disidentes hasta, yo qué sé, feminismo más o menos, que se considera más o menos hegemónico y que se hacen unos esfuerzos faraónicos para sacar adelante cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito cultural, con el discurso, etcétera, que a veces da incluso la sensación de que estamos mandando el mensaje de que las cosas que nos pasan no es porque no somos lo suficientemente cultas, ¿no? O sea, a veces creo que estamos cayendo en esta cosa de nos pasan las cosas porque no sabemos. Y yo creo que estamos o sea, en un momento en el que tenemos tantas teorías sobre la mesa y tantas cosas que creo que es hora de darse cuenta que el problema quizás no tenía que ver tanto con saber, ¿no? Sino con quizás hacer nada, no experimentos tampoco, sino con ver qué hubiera pasado. Yo siempre me pregunto qué hubiera pasado si todo ese tiempo empleado en el discurso lo hubiéramos empleado en otra cosa, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que tengo mucho ahora mismo esta distorsión de pertenecer a determinados espacios y ya llega un momento de muchísima soledad en que una se plantea qué pasaría si pusiéramos sobre la mesa qué vamos a hacer para sobrevivir, ¿no? Y cómo vamos a ya no solo tener esta cosa discursiva, sino decir, bueno, a ver cómo podemos sostenernos, ¿no? Porque me he visto incluso en ámbitos donde la cosa ha sido incómoda, ¿no? Incluso que estás tratando la precariedad, ¿no? Como tema, ¿no? Y a lo mejor habíamos 5 compañeras que estábamos allí viviendo una vida precaria y nos encontramos ante el tema de esta semana va a ser la precariedad, entonces vamos a leer no sé cuántos libros, ¿no? O sea, yo creo que pues, cuando Rocío habla de eso, habla un poco de que nos llena, ella hablaba, ¿no? De la familia elegida, ¿no? Como una cosa que siempre la estamos diciendo, pero yo creo que ella, en la llamada que le hace su madrina, que es la que la despierta y le dice, mi madrina le ha atendido a mi madre en una lavadora, ¿no? Es cuando ella está exponiendo esta cosa de, sí, está muy bien esto de las familias elegidas, etcétera, etcétera, pero yo estoy sintiendo como persona que no es la de esta generación, ¿no? Que me encuentro muy solitaria a pesar de tener toda esta herramienta discursiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las palabras? O decía antes Ángela, ¿no? Esta cosa de la relación que ella tiene con su familia, ¿no? Decir, yo tengo una relación buena con mi familia, no se trata de que todo el mundo encaje en eso, pero creo que la alternativa, o sea, si la alternativa política a la familia elegida no se va a sostener únicamente porque tengamos una crítica a la familia nuclear, cuando a lo mejor a efectos prácticos la que a mí me está sosteniendo es mi familia, ¿no? Entonces ahí está pasando una serie de cosas que o sea, era un poco eso lo que creo que Rocío estaba poniendo sobre la mesa. Y lo del deseo, no sé a qué te refieres, pero como, claro, el deseo es una cosa como tan Es que he intentado hacer una amplia. pregunta, una cosa que estaba pensando yo en realidad, que es que, o sea, de la praxis a, o sea, de la teoría a la práctica, en el ámbito de la maternidad, yo lo que he vivido es que el deseo de, de criar o se genera desde el principio como ya, se enuncia ya desde el principio
abierto a la cooperación y abierto a la colectividad, a lo colectivo, o si no, pienso que luego es como complejo abrirlo, ¿no? Porque como es un proceso, digamos, tan vulnerable, pues dejar, o sea, como compartir decisiones tan complejas o sea, en más personas que con la persona que estás criando, eso que a mí me parece como complejo, ¿no? En mi experiencia, ¿no? Vale, sí, la teoría es la tribu, pero bueno, para empezar, quiénes son, dónde están, y esto hay que hacerlo previo, es un trabajo previo, porque luego ya cuando te metes en harina, uff, cómo incorporar a más personas, también creo que dejabas tú no, creo que Ángela dejaba también la pregunta, ¿no? De cómo nos adaptamos, ¿no? De cómo acompañar a estas familias raras, ¿no? Pues claro, es que hay muchos temas de conversación de cosas que te atraviesan completamente y que a veces es difícil incluso darte cuenta en el momento. O sea, no sé si me estoy haciendo entender, perdón, pero es que sí, creo que es difícil ese paso de la práctica, o sea, de la teoría a la práctica, porque son cosas muy a flor de piel, o sea, cosas como que te atraviesan un montón, que creo que es difícil, si no las has pensado antes, eh, hacerlo. Bueno, espero que se me haya entendido, me he liado un poquito, creo, ¿eh? Sí, o sea, creo que de hecho, ya lo que está abordando en ese artículo es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que la teoría, o sea, no es quizá lo que hago no es una invitación de pasar todas esas teorías a la práctica, sino de entender cómo estamos teorizando sin tener en cuenta la práctica. Porque cuando tú tienes en cuenta la práctica, ahí entra lo que estás diciendo, los tiempos lentos, cómo hay una conciliación, cuáles son las personas que tienen que estar o pueden estar, porque lo teórico precisamente te lleva como a una especie de, bueno, esto se ha hablado mucho desde los últimos años, ¿no? Esta capitalización de la amistad, o esto de, yo me planteo mucho, hace unos años yo era de la que decía que no saca tiempo porque no quiere. Hoy no podría decir eso, porque el tiempo y el espacio tienen unos tiempos precisamente, entonces me planteo esta cosa de yo no quedo con una amiga, o sea, esta cosa de la culpa, ¿no? Entendida como esto de hay que ver que no puedo estar multiplicando afectos, entrando en todo este tipo de cosas, entonces realmente lo que habla, lo que pone el acento en esta cosa de si está muy bien esto hablar de las familias elegidas y todo esto, pero luego quién puede estar, ¿no? Y ahí es donde está la cosa de aterrizar estas cosas, porque si no lo que estamos generando es culpa. Entonces la práctica del comadreo, tal y como yo lo viví, era una práctica muy aterrizada, que además implicaba una serie de cosas que quizás las vidas que nos imponen no son posibles. Que tu vecina de enfrente mmm, tuviera una relación contigo, por ejemplo, para empezar, porque físicamente, no es discursivo, físicamente el espacio era cercano. Si mi amiga, si yo estoy viviendo aquí y la compi que me puede ayudar a estar en tal y la otra está ahí, entonces los espacios cada vez están más divididos, son más largos y es algo tan sencillo que para tener esa práctica tengo que coger un autobús, o sea, no es una cosa ni siquiera discursivamente tan complicada, ¿no? Y entonces, claro, aquí estamos hablando quizás desde lo micro, pero si a lo mejor tú lo piensas en términos políticos, pues a lo mejor esto implicaría que el derecho a la vivienda, que estamos ahora en un momento tan impresionante con esto, ¿no? Que no solo se reivindique el derecho a una vivienda desde el punto de vista individual, sino que empecemos a reivindicar, por ejemplo, el derecho a una vivienda que nos permita también estos circuitos comunitarios, estar más cerca, es decir, que desde la práctica a nivel político se pueden, o Claro, esta lo que pasa, y cosa de esto lo hemos, o sea, conciliación comunitaria, no solo conciliación entre la vida laboral, yo quiero tiempo para conciliación comunitaria, ¿no? Creo que a nivel político se puede, pero claro, justo lo que Rocío pone en la mesa es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que no es que cuando pasamos a hablar, si nos centramos directamente en qué podemos hacer,
a lo mejor no somos tan fantásticas en las teorías, pero a lo mejor sí tenemos una cosa más aterrizada, ¿no? Claro, eso lo hemos hablado muchas veces con Berta y luego te paso la palabra, Ángela, o sea, lo he visto, solo que es esta parte de, vale, si no vivimos en comuna mm, tras mar y Bibollo, entonces, si no tienes esa red y esta cosa que sería súper ideal, ¿a quién tienes, no? Y entonces, en mi práctica del día a día, tengo a los progenitores de la cuadrilla de mi criatura, que son personas que yo no he elegido, son personas de la comunidad escolar que en realidad los ha elegido mi criatura, que ha dicho, no, a mí me gusta andar con esta persona y a mí me gusta andar con esta persona, y entonces, claro, yo por esa regla de tres ando con los brazos de esas pequeñas criaturas, y entonces son gente de mi red, no. De hecho, es una vuelta al mundo. Es como yo salgo de mi burbuja de la carpintería, donde era todo transfeminista y maravilloso, al mundo, salgo al mundo y entonces está la comunidad escolar y personas con las que, bueno, pues seguramente no hubiéramos coincidido en una vida que hubiera elegido yo más. ¿Sabes? O sea, y la práctica es esa, que es una vuelta al mundo, digamos, de alguna manera. Creo que Ángela se nos ha ido. Estoy acá. Ah, ¿Me perdón, amor, escucho? no te veía. Ya, adelante. Sí, es que, bueno, es un tema que a mí me ha dado harta vuelta porque, bueno, como una persona que quedó embarazada por inseminación artificial, creo que tenemos, no sé si llamarlo un privilegio, pero sí la oportunidad de poder planificar de alguna manera o imaginarnos, ¿no? Cómo podría ser esto en un futuro y no que de repente quedamos embarazadas, ¿no? Em, y yo también tenía muchas expectativas, eh, y la verdad es que con el tiempo he aprendido que no hay una fórmula, que todo aquello que preparaste sí se puede caer, que las redes que incluso con las que conversaste ya pueden dejar de existir, ¿no? Entonces mi moraleja del tiempo que llevo criando es que la peor teoría que me amarró a mí era precisamente esas expectativas, ¿no? La expectativa de la familia elegida, incluso de imaginarse, bueno, si es que yo no puedo, va a poder la no sé quién, ¿no? Y en la práctica las amigas pueden desaparecer, amigas de toda la vida desaparecen, ¿no? Entonces lo que a mí me ha ayudado a entender, o mi moraleja del proceso, es efectivamente que no hay una fórmula, que es bueno salir de esas burbujas tan teorizadas, ¿no? Esa burbuja queer que creo que el intento es valioso también, pero si no se considera en la práctica, porque somos cuerpos los que estamos sustentando esa experiencia, creo que esa teoría pierde un poco de sentido, ¿no? A mí me ha pasado de que las amigas del pueblo de mi suegra, amigas que siguen tratando en femenino a mi pareja, por ejemplo, que ya lleva no sé cuántos años transitando y, o sea, se enteraron, pero les pasó por aquí y salió por acá, o sea, como que no se enteraron. Em, Son esas personas las que yo al momento de parir, por ejemplo, sustentaron económicamente una parte que nos faltaba, ¿no? Y yo dije, estas personas no me conocen a mí. Entonces, como que esa praxis que viene de un pueblo de señoras de toda la vida, que no entienden nada de lo queer probablemente, me dieron ese espaldarazo que yo necesitaba, ¿no? Esa cosa invisible que señala Mar, para mí se ha hecho muy patente, ¿no? Yo no digo que sea algo fácil y en el fondo de ir tomando todo aquello que nos vaya sirviendo, porque efectivamente uno va encarnando también esa incomodidad de que te traten con un pronombre del que no elegiste, em, de tener que estar saliendo del armario constantemente, es agotador, ¿no? Eh, pero he aprendido a situarme desde esa humildad de caminar preguntando, ¿no? Como de no tener esto
esto hecho. Creo que incluso somos una generación que ha salido de tantos armarios y que ha intentado tantas cosas, que creo que el cariñito hacia nuestra lucha es poder tener esa compasión de decir, vale, voy caminando preguntando, ¿no? De saber situarme también, de valorar a la señora del pueblo de toda la vida que me sigue tratando en femenino, que no entiende cómo salió un bebé de este matrimonio, porque no lo entiende, porque tiene igual 90 años la señora, eh, pero que está ahí, ¿no? Que está presente. Y que esa amiga que igual te prometió toda la vida y que tiene una super teoría y ya no está, bueno, también puede no estar, ¿no? Como que ese cuadro, ese encaje de la teoría, es mucho más conveniente abandonarlo para que esto sea un poco más llevadero. Yo voy a citar a Silvana Anclares, que el otro día que estábamos conversando sobre el libro con una periodista, ella dijo, eh, no nos engañemos, nuestra familia elegida no es la familia elegida de nuestras criaturas, ¿no? Que me parece un punto bastante interesante, o sea, nuestras criaturas tendrán que elegir o no. Digo un poco también porque creo que en ese sintagma, ¿no? de familia elegida hay o hemos volcado necesariamente políticamente, ¿no? O sea, un montón de expectativas, ¿no? Que con el pasar de, ya no solo de la crianza, ¿no? O sea, cualquier situación de dependencia te hace te hace volver, ¿no? O querer volver todo el rato, ¿no? A esas personas que deberían formar parte de esa red, que me parece muy interesante lo que decía Mary, ¿no? E igualmente aplicable a cualquier situación de dependencia, es que si esa red, ¿no? Si esa teoría no existe a priori, crearla a posteriori es una mierda, o sea, nadie te va a acompañar a llevar a tu madre en la silla de ruedas al médico sin, no, o sea, como esto no va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere intervenir, pero creo que sirve también bastante de enlace, ¿no? Esta idea de que las criaturas también tienen cosas que decir, ¿no? Y nos las van a decir todas en unos años. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Estaba aquí como en la retaguardia y nada, muchísimas gracias. O sea, escucharos es un lujo. Después de haberos leído, pues escucharos como desgranando, justamente aparece una granada en la imagen de las jornadas, porque creo que estas no son melones, son granadas de mano. Además, algunas con efecto retardado, como las de las higidades, ¿no? Que nos van a llevar a sitios donde no nos imaginamos todavía, ¿no? Pero bueno, eso, daros las gracias y he anotado un montón de cosas de las que habéis dicho. Me quedo con esa puerta que se cierra, ¿no? Que comentaba Mar y que creo que nos acompaña a todas, no solo a las que estamos aquí hoy, sino a todas las personas contemporáneas, o sea, que es una vivencia como transversal a la contemporaneidad y creo que nosotras desde esta especie de disidencia tenemos como un lugar de encuentro, ¿no? De compañía. El otro día cuando estábamos, presentamos en La Maliciosa en Madrid y me decía Lucas, jo, es que el armario también está, hay muchísima gente en sus propios armarios, ¿no? O sea que la experiencia del armario y de la armarización, ¿no? Justo me hablaba de una mamá de su cole que estaba como es una situación con su criatura que le costaba mucho compartir, ¿no? Una, una, vamos a decir, una maternidad que en teoría era como más normativa y sin embargo, pues la experiencia con su peque le había llevado a un lugar que le estaba costando como compartirlo, ¿no? Y decía, jo, es que esa monstruosidad de la que él habla en su texto, ¿no? Puede ser un lugar, un espacio súper interesante para colocarse, ¿no? En los parques, en la vida, ¿no? Y me pareció súper potente esa idea de desde el afuera estar dentro, ¿no? Como desde la disidencia encontrar compañía, ¿no? Y lo que comentaba antes Sandra es que, claro, el otro día pensando, digo, es que, claro, o sea, para mi madre, mi padre fue su familia elegida. O sea, que, claro, es como que una estructura como que se va heredando, ¿no? Y que
que nos toca a cada cual ir como deshaciendo, ¿no? En el texto de Teo Pardo y Laura Vila Kremer justo se hace una crítica explícita a todo esto que estabais comentando, ¿no? De cómo cuando, bueno, aparte del abuso que hacemos desde lo verbal, como decía Mar, ¿no? Que creemos que las palabras luego nos van a sostener en la práctica y no es así, quien emerge es quien realmente sí que tiene una praxis, que es en este caso la familia no elegida, que está institucionalizada. Y yo esto lo he vivido también en mi crianza, ¿no? Es como, lo hablábamos también en Valencia, ¿no? Como la crianza es como la gran máquina generizadora y normativizadora, ¿no? Pero bueno, me quedo con que también puede ser un lugar de extrañas compañeras de cama, ¿no? En esos parques, esos coles, ¿no? Que no son quienes, como decía Mary, no son las personas que elegiríamos a priori, pero con quien sí se pueden encontrar unas complicidades que tienen a veces más que ver con esas comadres que tuvieron o que tuvimos, ¿no? Que yo también tuve varias madres en mi barrio, ¿no? Esas amigas de mi madre que me han criado y que, bueno, pues que no existen, ¿no? Cuando se abran sus testamentos yo no estaré, cuando ellas a lo mejor quieran entrar en una sala de hospital en la que yo esté, no podrán entrar, pero que realmente nos han criado, ¿no? Entonces, bueno, pues el comadreo, ese comadreo de clase, ¿no? También se puede, yo creo, interseccionar, ¿no? Con este comadreo disidente, ¿no? Bueno, por hacer un poco así como un círculo también que cruce el espacio y el tiempo, ¿no? Así que, bueno, no sé, muchísimas gracias. Igual hay gente que quiere intervenir, que ha estado ahí escuchando. Por el chat no hay nada. ¿Alguien? Palabras, manos levantadas tampoco veo. Vale, pues igual, no sé si nos emplazamos a mañana o si alguien quiere eso, qué se lleva de, no sé, a mí siempre me gusta acabar con una ronda de qué nos llevamos, ¿no? Cada cual del encuentro. No sé si puede servir como una pequeña dinámica. Nada, abrir el micro y decir una palabra, algo que nos llevamos, quien quiera. No sé si vosotras como ponentes también, con qué os quedáis o qué os lleváis. Yo me Yo llevo, diría que las... Ah, perdón. Dale, Mary, Mary, dale. yo me llevo, aquí he apuntado en mi cuaderno las expectativas y luego así con un tachón. O sea, es como prohibido. Un gran imagen. Sandra, ¿tú qué querías hablar? No, yo solamente me voy a quedar con las palabras no tienden lavadoras, ¿no? Que me parece una imagen también muy potente. Tal cual. Mm, Pues yo con la que ha dicho Ángela antes, que la tenía en mente y la ha dicho la de compasión, porque Ujú. creo que son palabras que nos pasan por desapercibidas, nos parecen como muy de otro mundo y para mí la compasión tiene que ver con la comprensión mutua y al final eso, ir andando y tener compasión para con las otras personas, pero también con una, ¿no? Entender que una o une lo está mm, haciendo como mejor puede con lo que tiene, ¿no? mm. Con las herramientas que tiene. Yo me voy con esa cuota de legitimación de que somos práctica también, Mm, que no mm, estoy tan solita total, haciendo, haciendo práctica sola, sino que también todas estamos haciendo práctica. total. ¿Alguien más se anima? ¿Berta? Sí, yo es que tengo dificultades para elegir, entonces me quedo con muchas cosas. Quizás algo en lo que no había pensado mucho es, y creo que es importante como de alguna forma que comentaba Ángela, ¿no? Desde el transfeminismo, intentar también buscar cómo acompañar a estas familias bastardas que somos para
no tener que retirarnos. Mm. Pues nos emplazamos a mañana. Mary, si quieres tú cerrar. Bueno, o Berta, Eskerrik asko etortxagatik eta bihar arte.